llegué a la conclusión a través de los años que yo fui el culpable de que mi mamá se engordara. Mi mamá era gordita, era obesa. Y yo encontré que yo probablemente fui el culpable. Porque todas las fotos familiares la presentaban a ella delgada, con 5 hijos, delgada, hasta que nació el sexto y a partir de ahí ya no era delgada. Yo fui el culpable. Y yo era un adolescente cuando una amiga de ella, que era enfermera y enfermera de un muy buen nivel, muchos contactos a nivel del sistema de salud de Costa Rica, la llamó y le dijo, viene un equipo de médicos extranjeros, van a estar haciendo liposucción y todo este tipo de operaciones, ¿cómo se llama? Estéticas, bien que lo saben. Ah, ya se lo han hecho. Y la metió en la lista y mi mamá quedó elegida. Así que mi mamá fue y se hizo la liposucción. Volvió figurita, hermanos. Yo vi la cara de mi papá cuando volvió mi mamá. Pero más o menos un año después ya había aumentado de peso y para el segundo año ya estaba igual o aún más obesa de como estaba antes de la cirugía. Porque lastimosamente ella no entendió algo que mucha gente no entiende. La obesidad no es un asunto exterior, nace aquí. Nace en los patrones de alimentación, los patrones de ejercicio, en realidad nace acá, se manifiesta en lo visible, pero en realidad el asunto es por eso uno ve mucha gente que hace ejercicio, va al gimnasio, no es que porque voy a bajar de peso, pero después se va a McDonald's a comerse ¿cómo se llama? Vos sabés, exactamente, estaba pensando en eso, una Big Mac. Y porque el asunto no es solo lo que hacemos, tiene que ver con una serie de patrones que tenemos que cambiar si queremos que el cambio real se dé. Bueno, lo mismo pasa en el sentido espiritual. Hemos estado recibiendo una serie de predicaciones sobre todo lo que es el avivamiento y se ha tomado como base el tema de Manasés. Pero ahora la pregunta es, tomando en cuenta lo dicho, es cómo mantener la determinación del cambio. ¿Cuántas veces has dicho que vas a cambiar algo y después de un tiempo estás en el mismo patrón antiguo? ¿Cuántas veces has dicho no voy a cometer ese pecado y vuelves al pecado? ¿Cuántas veces has dicho a partir de ahora sí voy a leer la Biblia todos los días y al tiempo ya no la estás leyendo? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto y hasta terminamos frustrados porque nos propusimos un cambio que después de un tiempo no está dando el fruto? El domingo pasado hay un personaje de mi niñez, los más viejitos se acordarán de él, llamado Topollillo. No, vos sí te acuerdas, Ricardo, de Topollillo. Y oí una vez a Topollillo. Topollillo era un ratoncito para las nuevas generaciones, era un ratoncito muy divertido. Y una vez oí a Topollillo contando que en la casa ellos eran como 20 hermanos, pero todos eran iguales. Todos eran iguales. Y que cuando él, dice Topollillo, decía, cuando yo hacía algo malo, mi papá nos reunía a todos y nos decía, ¿quién lo hizo? Y yo era el que gritaba, Topollillo. Pero como no se sabía cuál era Topollillo, nos pegaban a todos. Bueno, el domingo nos pegaron a todos. El domingo nos dieron por la cabeza a todos, con mucho amor, pero nos dieron por la cabeza. ¿O me equivoco? Porque fue un mensaje directo, concreto, retador, y precisamente hago un repaso rápido. Germán nos estaba hablando de Manasés y nos habló del antes y el después. Y básicamente lo enfocó en dos aspectos. El después de esto y el basta ya. El después de esto que tiene que ver con aquí yo llevaba mi vida, pero hubo un cambio y ese cambio implicó un basta ya. Ya tengo que dejar ciertas cosas que estoy haciendo. La pregunta que queda es cómo mantener ese basta ya. Porque si yo hago la lista en mi vida, yo no sé cuántos basta ya llevo yo en mi vida. ¿Cuál es el punto donde yo puedo decir basta ya? Y esta vez sí va a suceder. Ahora, si ustedes notaron, creo que lo notaron porque fue obvio, porque Germán lo dijo, Germán tenía más que decir el domingo. Germán tenía más en ese mensaje, pero él sintió y creo que con justa razón que ese era el momento.
que el Señor tenía para cerrar lo que nos estaba presentando en ese momento. Pero él no se dio cuenta, hackeé su computadora y saqué el resto de la presentación que él tenía. No, él me la mandó. Y les voy a compartir, no voy a explicarlo, solo contarles que precisamente él tenía un segundo punto que tenía que ver con Manasés, la determinación a perseverar en el cambio. Y ahí es que está la palabra, perseverar. Porque está la decisión del cambio. La pregunta es cómo perseverar en el cambio. Y básicamente lo que Germán nos iba a presentar es que ese perseverar tiene que ser a pesar de sí mismo y tiene que ser a pesar de los demás. Si mi propia carnalidad no me permite, mi propia carnalidad no me permite avanzar en los cambios que yo quiero hacer. Y lastimosamente hay otros que tampoco me lo permiten, que influyen en mi vida, que no quieren que yo cambie. Y por ejemplo, en el caso específico de Manasés, que era parte de lo que Germán tenía preparado ahí, es el hecho de que ahí estaba el pueblo, que no todo el pueblo hizo el cambio, y lo dice el mismo pasaje. Y no solo eso, su propio hijo hizo todo lo contrario a lo que él había hecho. Yo no puedo luchar contra los otros, pero tengo que buscar principalmente maneras de luchar contra mí mismo. Tiene que ver qué cosas hago para hacer el cambio y que no se dé esto que precisamente nos compartía Germán. Así que en este momento yo quisiera hablar de esto, un cambio permanente. Y para eso, yo quiero que vayamos a un pasaje y voy a quedarme en ese pasaje de una vez. No voy a profundizar en el análisis del pasaje, no nos da tiempo, pero les pido, métanse en la casa y apliquen el OIA, observar, interpretar, aplicar, desmenucen ese pasaje. Es impactante ese pasaje. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. De ese pasaje quiero sacar tres principios, solo tres principios que nos ayudan a que el cambio realmente sea permanente, que no sea maquillaje, que no sea temporal, sino que realmente haya cambios en nuestra manera de vivir. Dice Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje es una parte clave en todo el engranaje de Pablo a los romanos. Una de las cosas que me encanta de Pablo es que Pablo es un escritor lógico en el desarrollo de sus temáticas. Recuerden que la Biblia es inspirada por Dios, es Dios quien guía a los autores, pero Dios respetó las características individuales de los autores. Por eso tenemos diferentes estilos literarios en la Biblia. Pablo era abogado. Pablo era abogado. Usted me dirá, no. Pablo era
maestro de la ley. Sí, ¿de cuál ley? De la ley de Israel. Era la ley que juzgaba tanto lo religioso como lo civil. Él era, técnicamente hablando, un abogado. Y tenía esa lógica de amarrar las cosas en un orden. Pablo tenía esa mentalidad de abogado del orden en que él llevaba los pensamientos. La carta a los romanos es la más ordenada de todas. Él va argumentando poco a poco todo lo que es el Evangelio. Ese es el tema de Pablo en Romanos, el Evangelio. Pablo quiere ir a España. Los españoles dicen que él llegó a España. No hay evidencia de que él haya llegado a España, pero los españoles dicen que llegó a España. Lo cierto del caso es que él dice que él quiere ir a España y para ir a España quería pasar por Roma. Él no plantó la iglesia de Roma. Conoce hermanos de la iglesia de Roma, pero la mayoría no lo conocían a él. Entonces Pablo escribe una carta para decirles, cuando yo pase por Roma, yo quiero que ustedes sepan cuál es el evangelio que yo predico. Y les escribe la carta que hoy llamamos la carta a los romanos, donde ordenadamente Pablo presenta cuál es el mensaje que él da. Empieza explicando precisamente el tema del evangelio, después dice el tema del pecado y la condenación, seguido habla de la justificación por la fe, después habla de la santidad, después lleva el tema de la santidad a partir del capítulo 12 a términos prácticos en la vida cristiana. Es ordenadísimo en su lógica. Esta parte de Romanos 6 está en toda esa sección donde Pablo está explicando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando llegamos a este capítulo 6, entonces encontramos algunos elementos que quiero enfatizar. 3 áreas de cambio. Número 1, conocimiento. Número 1, conocimiento. Vean, por ejemplo, ahí los versículos 1 al 10 y específicamente vean, por ejemplo, los versículos 3, 6 y 9. Notan las palabras que están en los versículos 3, 6 y 9 de manera repetida. Cuando una palabra se repite varias veces en un pasaje, le tengo que poner atención. Y la palabra clave en esa sección de versículos es saber o no sabéis, sabiendo, sabiendo. Pablo apela al conocimiento del cristiano. Yo tengo que saber. Yo tengo que entender las verdades del Evangelio. Muchos cristianos no son constantes en su vida cristiana porque no tienen conocimiento de lo que la Biblia enseña. No se han metido a estudiar la Biblia. No han buscado cómo conocer las verdades de la Biblia. Se basan a punta de predicaciones y que bueno, oyen las predicaciones, pero las predicaciones no avanzan tu conocimiento cristiano. Es la palabra. Es volver a la palabra y empezar a estudiar la palabra, porque aquí la clave es que nosotros debemos saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando les dije que no voy a entrar en detalles, que no voy a ir versículo por versículo analizando el tema que Pablo desarrolla, solo quiero hacer una aclaración. El tema central de Pablo es que hemos muerto y resucitado en Cristo. Ese es el tema de esta sección. Y Pablo va a usar como ejemplo el bautismo. Para un momento, solo por aclararte. El pasaje no está hablando del bautismo en agua. El pasaje no está hablando del bautismo en el Espíritu. El pasaje está hablando del bautismo espiritual, lo que sucedió el día en que yo entregué mi vida a Jesucristo. Dios me vio en la cruz del Calvario, me vio en la tumba y me vio en la tumba vacía. Así me ve Dios legalmente. Ya yo morí y resucité con Cristo. Bautismo es identificarse. El concepto de bautismo es una identificación. El bautismo en agua es un símbolo público de este bautismo del que habla Pablo en Romanos 6. Hay un predicador muy amigo mío que le llama, este es el bautismo de muerte, dice él. Es donde fuimos, pero tiene que ver con que yo tengo que conocer eso. Hay cristianos que caminan en la vida cristiana sin saber lo que Dios ha hecho por ellos. Pablo dice, sepan, ¿cómo es que no saben? Porque ustedes no saben lo que Dios ha hecho por ustedes, terminan fallando. ¿Sabes cuál es el problema del cambio? Cuando empiezo a pensar, sí, oí una predicación, quedé retado, sí, Señor, ya digo, este es el basta ya a partir de hoy. Y entonces empiezo de una vez con un plan de cambios externos en mi vida. Para. Sí hay que hacerlo. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero los cambios externos por sí mismos no funcionan. Porque después nada más los pongo como una serie de imposiciones en mi vida, como que con eso voy a ser un buen cristiano. ¿Y sabes en qué termino? En religiosidad. Termino en religiosidad. Porque empiezo a cumplir ciertas prácticas, pero sin entender el fondo del asunto.
Y Pablo dice, antes que las cosas que hacen, ¿qué crees? ¿Cuál entiendes lo que Dios ha hecho por ti? Si usted nota toda esta sección, a diferencia, perdón, a diferencia de los otros versículos que vamos a ver, está enfocado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto tiene que ver no con lo que el cristiano hace, sino más bien con la obra de Dios en el cristiano. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que yo veo en la iglesia cristiana? Estoy hablando en general, entiéndanme. No estoy diciendo auditorio cristiano o aquella o aquella o aquella, sino en general la iglesia evangélica, no solo en El Salvador, en América Latina, y me animaría a decir que en buena parte del mundo, yo no sé en qué momento la palabra doctrina se volvió una mala palabra. No sé por qué doctrina se volvió una mala palabra. Antes había culto de doctrina. Había una noche a la semana de doctrina. Ahorita hablar de doctrinas es así como, uy, hermanos, si no conozco la doctrina cristiana, si no sé, si no he conocido lo que la Biblia enseña, ¿cómo voy a poder vivir en victoria en Cristo Jesús? ¿Sabes a qué dedica Pablo la mayor parte de la parte inicial de la mayoría de sus cartas? Mira las cartas de Pablo, te dije de la lógica de Pablo. Mira la lógica de Pablo en varias de sus cartas. Siempre la primera parte es doctrinal. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es lo que me va a dar la fuerza necesaria para poder vivir la vida cristiana. Pero si yo desconozco las enseñanzas de Dios acerca de nosotros, fácilmente voy a empezar a ser religioso. Los dejo con un pensamiento de un filósofo. No, eso lo escribí yo. No soy cristiano por hacer cosas cristianas. Hago cosas cristianas porque soy cristiano. Y eso me cambia completamente el orden de los asuntos. Yo veo muchos cristianos que están haciendo cosas cristianas para sentirse cristianos. No, yo soy cristiano. Yo nací de nuevo. Dios me ve muerto y resucitado con Cristo. Dios mandó su Espíritu Santo. Soy sellado por Él. Todo lo que Dios ha hecho por mí, me escogió, me amó. Todo lo que Dios, que la Biblia dice que ha hecho por mí, me permite vivir como cristiano. Y es entonces donde empiezan a tener sentido una serie de conceptos que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho de cuando Pablo dice que Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces de un momento a otro entiendo que Dios, no yo, es Dios quien hace la obra en mí. Y yo podré hacer cambios en mi vida cuando entienda y confíe en Dios y su obra en mí, no en mi capacidad de hacer cambios. Porque muchos terminamos intentando hacer cambios en la carne. Les voy a contar algo que ya he contado en alguna ocasión. Yo estudié en el CETECA en Guatemala y de ahí me fui a Costa Rica, empecé a pastorear, pero me faltaba completar los estudios. Me fui ahí mismo, decidí no regresar a CETECA, Guatemala, sino que en Costa Rica mismo entré a una universidad cristiana, un seminario, pero tenía la ventaja de que tenía reconocimiento estatal, entonces me metí a estudiar ahí. De una organización evangélica diferente a la línea denominacional mía. Y me recibieron muy bien, me trataron muy bien. Yo era el bicho raro porque era el único diferente doctrinalmente en todo el seminario, porque ellos eran de una línea que se llama arminiano wesleyana. Ellos son de la iglesia del Nazareno, la iglesia nazarena. Hermanos hermosos, lindos, aprendí mucho con ellos, pero finalmente ellos iban, si me dices que ese soy wesleyano, wesleyano, arminiano wesleyano, bueno, arminiano, ellos creen que la salvación se pierde, yo no creo que si yo peco pierdo la salvación, yo creo que soy salvo por la gracia de Dios, que nací de nuevo y no tengo que volver a aceptar a Jesucristo si ya realmente he nacido de nuevo. Ellos creen que si peco pierdo la salvación y son wesleyanos porque ellos creen en una doctrina de Wesley que es que llega un punto en la vida cristiana que Dios te quita la naturaleza pecaminosa y no vuelves a pecar más. Y yo decía, me encantaría, pero no lo encuentro ni en la Biblia ni lo encuentro en la práctica. Y por más que llevé todos los cursos de santidad con ellos y aprendí mucho, más me convencía que no podía estar de acuerdo con ellos. Y ellos nunca me cuestionaron nada. Pero una profesora, una viejita, una gringuita, viejita, llegaba una vez al año a dar un curso de santidad.
y yo tenía que llevarlo. Y conocía mucho, por respeto, yo tuve que leer todos los libros de ellos y demás. Y un día, después de clase, se quedó conmigo y me dijo, Gustavo, y me lo dijo con mucho respeto, me dijo, Gustavo, el problema de ustedes, los de su denominación, también es el problema de ustedes entonces. El problema de ustedes en su denominación es que ustedes en la práctica, tal vez no lo enseñan así, pero en la práctica enseñan que la salvación es por fe, pero que la santidad es por obras. Y yo ya estaba listo para refutarla, hasta que me empezó a explicar y al final tuve que ponerme a pensar que en la práctica, sí, no es la posición de la iglesia, pero en la práctica casi que enseñamos que la salvación es por fe, la santidad es tu trabajo, mi hermano. Tienes que hacer esto, leer la Biblia, orar, ayunar, hacer esto, ir a la iglesia, el montón de cosas para ser santo. Y ella me decía, ¿qué parte no han entendido? Que así como la salvación es por fe, la santidad es por fe. Que así como la salvación es un regalo de Dios, la santidad es un regalo de Dios. Que no puedes vivir en santidad por tu esfuerzo. Que solo puedes vivir en santidad porque Dios te da la santidad. No eres, y ahí es donde surgió esta frase, no eres santo porque haces cosas santas, haces cosas santas porque Dios te santificó. Y cuando yo entiendo esas verdades, mi vida tiene que empezar a cambiar. Lo primero, hermanos, conocimiento. Pero les doy una segunda clave. La segunda clave está en el versículo 11. Tiene que ver con convicción. Porque ese conocimiento me debe llegar a una convicción. De mi mente, este es el conocimiento, yo tengo que bajarle al corazón. Tengo que bajarle al corazón y tenerlo ahí, creer firmemente. Y es esa parte donde se los dije a los jóvenes, hace unas 3 semanas. Tuvimos 2 predicaciones muy fuertes. Una donde Alejandro casi nos hizo llorar a todos de cómo nos dio con la palabra, pero fue una excelente predicación, lindísima, y lastimosamente me tocaba a mí no lastimosamente, a mí el viernes siguiente me tocaba seguir con el pasaje y seguía dando duro el asunto. Y les decía precisamente eso, me preocupa ver a los chicos de esta iglesia sin convicciones. Pero si yo dijera que solo los chicos, ¿dónde están las convicciones que yo tengo? Que cuando alguien llega y me dice algo, yo le digo, no, yo creo a la luz de la palabra esto, esto y esto. Y entonces cuando estamos en una reunión con los chicos y alguien dice, y si hoy te murieras, ¿a dónde irías? Y estoy con chicos que ya se definen como cristianos, que han dicho Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero en ese momento dicen, bueno, espero que esté bien para poder ir al cielo, espero estar bien con Él cuando Él venga. No, yo no voy al cielo por estar bien con Él cuando Él venga. Yo voy al cielo porque hace más de 2000 años yo fui crucificado en la cruz con Él, yo fui a la tumba con Él y yo resucité con Él. Y tengo esa convicción. Ahora, esa convicción me debe llevar a vivir en santidad. Pero mi convicción tiene que ser que creo. Y lastimosamente cada vez hay más cristianos que no tienen convicciones. Hermanos, yo oigo predicaciones. Ahí doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que como auditorio nos mantenemos en una línea bíblica, pero yo he escuchado predicaciones, hace poco escuché una, no voy a dar detalles para no meterme aquí en problemas, pero no fue de gente del auditorio. Pero vi una predicación de alguien que se paró con una autoridad apostólica, wow, ya sus palabras mayores. Y yo nada más oí un rato y dije, es que no hubo nada de la palabra. Todo fue un montón de ideas que él estuvo dando y todo el mundo, amén. Y yo digo, deja de decir amén. Sé cómo los debería. Di, no, yo reviso la palabra y si la palabra lo dice, yo lo creo. ¿Cuáles son tus convicciones de vida cristiana? Mire lo que dice, el versículo clave es el 11. Vean lo que dice el 11. La palabra clave es considérense. Ahora sí, ese conocimiento te debe llevar a una convicción. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? La pregunta es, ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo?
Vuelvo a un libro que precisamente ha sido citado varias veces en estos días. José nos llevó en su predicación hace 15 días a un capítulo en ese libro, Efesios. Y todos los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo lo que va a bombardear es quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Cristo, cuáles son tus convicciones. Debes conocerlo, pero debes decir, lo creo, no solo lo sé, lo creo, es mi convicción, yo sé quién soy en Cristo. Porque si no tienes convicciones de quién eres en Cristo, estamos en problemas. Yo le puse la tarea a los chicos en el colegio donde yo trabajaba y reté a los jóvenes de la iglesia que lo hicieran lo mismo porque se los cité en la predicación hace 3 semanas, a que agarraran Efesios y buscaran todas las cosas que Efesios dice que somos en Cristo. Te reto, ve a tu casa y agarra Efesios y empieza a marcar todo lo que Efesios dice de quién eres en Cristo. La idea no me surgió a mí, la vi en una película. Una película de una película cristiana. Vamos a estar viendo una película cristiana en unas semanas, pronto van a oír las noticias, pero esa misma gente que vamos a ver esa película en unas semanas, hizo una hace muchos años y es una chica que tiene problemas de conducta hasta que entrega su vida a Jesucristo, pero ella le preguntan quién eres y ella no sabe quién es, porque su papá la dejó botada, su mamá murió, vivía con la abuela, ella tenía problemas de conducta, le iba mal en la escuela, ella tenía una crisis de quién era ella, hasta que conoció a Jesús, pero seguía con la lucha. Y su entrenador le dice, la puso a leer Efesios, o más bien fue una profesora. Y ella se para delante de ese profesor que le había preguntado quién eres y ya no supo qué decir. Y hay una escena fabulosa donde ella entra y le dice, pregúnteme. Entrenador, pregúnteme quién soy yo. Y él se queda, pregúnteme quién soy yo. Y él le dice, ok, ¿quién eres? Y ella empieza, yo soy amada. Yo no soy un error. Dios ya sabía que yo iba a nacer. Y empieza a decir todo lo que Efesios dice de quién era ella. Hermanos, nos faltan más convicciones. El poder decir, no solo sé lo que la Biblia dice, es que lo creo, es lo que rige mi vida. Las reglas de la Biblia, tengo esa convicción. Considérense muertos al pecado. Tomen la decisión. Ahora, si nos quedamos solamente ahí, entonces estamos perdiendo algo fundamental. Porque después de la convicción viene un paso de consagración. Versículos 12 al 14. ¿Alguien me los puede leer, por favor? Y palabra bonita, ¿verdad? Ahorita hablamos. En sus concupiscencias. Sí. Oigan lo que dice Pablo. Ahora Pablo dice, ¿cuál es la palabra clave en el versículo 13? Preséntense. ¿Notan la diferencia de que en la parte de mi conocimiento es un asunto de lo que Dios ha hecho por mí? Pero los otros 2 versículos lo que me van a decir es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida. La primera decisión, ¿qué creo? La segunda decisión, ¿qué hago? Primero, ¿quién soy? Después, ¿qué hago? Estamos luchando mucho con eso, porque estamos tratando de hacer antes de ser. Yo primero tengo que ser, yo soy y por lo tanto yo hago, pero no puedo quedarme con el yo soy. Ah, yo soy cristiano, Dios me ama, yo soy salvo. No, eso me tiene que llevar a un ¿qué hago? Entonces Pablo dice, preséntense, es una decisión voluntaria, lo va a desarrollar después en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Es una decisión voluntaria. Yo digo, Dios, soy tuyo, mi cuerpo es tuyo, mi cuerpo, todo lo que soy. Yo morí y resucité, yo te pertenezco, haz conmigo lo que quieras. Y es entonces donde Pablo me habla de ya una consagración, el poder dar pasos. Ahora sí, hermanos, vamos a la parte de las acciones. ¿Ven la lógica? Si yo nada más hago acciones cristianas, eso no me hace cristiano. Pero como sé lo que la palabra dice y lo creo, ahora lo vivo.
Y ese es el impulso que me va a permitir mantenerme firme en la vida cristiana. ¿Fallaré? Sí, hay muchas posibilidades. Lastimosamente sigo fallando. Pero como tengo las convicciones, me vuelven a llevar al punto de arreglar con Dios y replantearme qué cosas estoy haciendo mal y qué cosas debo hacer para seguir creciendo en la vida cristiana. Eso es lo único que me permite un cambio permanente. No se basa en la emoción de sentí que Dios me habló. No, no, no. Es el hecho de sé lo que Dios dice, lo creo con el corazón y ahora tomo decisiones de cómo reflejo eso en mi vida cristiana. Ahora, esta es la parte, el domingo Germán dijo algo, muchos nada más lo oyeron, algunos mal pensados vimos algo más en lo que Germán dijo. El que tiene oídos para oír, oiga, pero dijo, porque la forma es importante, hermanos. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Si no sabe de qué estoy hablando, no se preocupe, hay algunos que aquí sí. Ah, si es que la forma importa. Pero, y sé que Germán va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, la forma sin fondo, no, esa no vale la pena. No es la forma, no son las formas, no son las cosas externas que hacemos. Son importantísimas, pero deben ser producto de los dos primeros principios. Deben ser producto de mi conocimiento en la palabra y mis convicciones en la palabra. Eso ahora me tiene que llevar a un cambio permanente en mi vida y en las cosas que hago. Recomendaciones rápidas y con eso voy terminando. Si vas a hacer cambios, te doy la primera recomendación. Haz un plan realista y progresivo. Haz un plan realista y progresivo. Los errores más grandes que he cometido en mi vida son cuando en una predicación, en un culto, Dios me tocó, yo salí tocado y dije, y a partir de hoy hice un montón de promesas a Dios que después iba a ser muy difícil completarlas. Voy a leer 5 capítulos de la Biblia cada día. Me voy a levantar a las 4 de la mañana. Para. No te dispares a hacer planes locos. Que tu plan sea realista y progresivo. La vida cristiana no se madura a la fuerza. Me frustraba en Estados Unidos. Me frustraba en Estados Unidos. Llegar al supermercado y ver ese tomate rojo, precioso, redondo, sin jugoso cuando lo partías y que cuando lo comías no sabía nada. Y fresas rojas, grandes, que cuando las comías no sabían a fresa. Porque todas las habían producido a la fuerza, a puros químicos para que crecieran rápido. La vida cristiana, para que sepa, para que tenga sentido, es mejor despacio, hermanos. No podemos forzar el crecimiento. Tiene que ser progresivo y tiene que ser planificado. Realista y progresivo. Ahora, cuando digo realistas, entonces llega y dices, ok, voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Yo no te pido que empieces leyendo 1 hora diaria. 5 a 10 minutos. ¿Crees que puedes hacer 5 a 10 minutos en tu tiempo para empezar a leer la Biblia? Y poner la alarma para leerla y establecerte 1 hora y un lugar donde lo vas a hacer cada día. 5 a 10 minutos. ¿Puedo empezar a hacerlo? Te aseguro que si empiezas con 5 a 10 minutos, después vas a descubrir que te quedaste 15 y te quedaste 20. Pero no te preocupes de eso. Por ahorita, empieza ya. Empieza con algo realista y progresivo. No digas, voy a empezar a levantarme a las 4 de la mañana a orar para orar 2 horas antes de irme al trabajo. Dios te bendiga. Pero va a estar complicado dentro de poco. ¿Qué tal si te propones levantarte media hora antes? Dedicas 15 minutos a leer la palabra y 15 minutos para hablar con Dios. Y después, por lo que más quieras, te das un baño y sales. El asunto es cosas realistas y progresivas. El otro consejo que te doy es que además busques apoyo y a quién rendir cuentas. Busca apoyo. Si no sabes, por ejemplo, por qué libro empezar a estudiar, hey, pregúntale a uno de los pastores, pregúntale a los líderes del ministerio juvenil, a los líderes del ministerio juvenil, a los ancianos, pregúntale a alguien que tenga más tiempo en la vida cristiana y le dices, mira, me he propuesto empezar a leer la Biblia. ¿Qué libro me recomendarías?
Y depende del momento de tu vida cristiana que estés, si ya conoces más o menos, si no conoces nada, yo sé que te vamos a dar el consejo que más necesitas. Busca ayuda. Busca también ayuda para que te presione un poco. Hace unos 10 años me metí en una locura. El colegio donde yo trabajaba, el profesor de educación física ofreció un programa, em, el Challenge, así en inglés lo ponía, y muchos se inscribían en el Challenge. El challenge era que él tenía todo un plan de ejercicios 3 días a la semana, pagabas por eso, el colegio ofrecía 50% de beca a los profesores y funcionarios que se metían si completaban todo un semestre en el challenge. Si se salían a mitad de camino, pagaban la totalidad. Entonces era parte de la motivación. Pero tenía dos horarios, a las 5 de la mañana y a las 3:30 de la tarde cuando terminaba el horario del colegio. Me pregunten por qué me metí en el de las 5 de la mañana. El problema para mí es que generalmente a las 3:30 yo tenía reuniones, tenía muchachos viniendo a consejería, entonces yo sabía que no iba a poder. Me metí a las 5 de la mañana. Empezamos 4, terminamos 2. Y llegué un día y solo llegué yo. El otro no pudo llegar. Entonces este compañero me dijo, mira, aprovechemos. Quiero que hagas una prueba de esfuerzo. Es un test que ellos hacen para medir ciertas cosas, de cómo está avanzando en ciertas cosas. Ahora, yo lo dije en la predicación hace una semana, de ejercicio yo nada. Pero me dijo, métete. Ok, entonces me dice, consiste en esto. Tal vez alguno aquí lo ha hecho, era correr, no recuerdo exactamente cuánto era, eran como 10 metros, devolverse, 20 metros, devolverse, 40 metros devolverse, pero era con un timer de tal manera que si yo en algún momento no llegaba, sonaba el clic, cling, antes de que yo llegara, paraba ahí la prueba. La prueba paraba cuando yo llegara tarde en una de las vueltas. Entonces yo tenía que ir, volver. Ok, está bien. Y me dijo, bueno, como solo estás vos y solo estoy yo también la quiero hacer, la voy a hacer también. Yo me puse a un lado, él se puso al otro y yo empecé a correr. Y él empezó a correr. Pero era el reto de que yo tenía que volver antes de que el clean, y una vez que clean, otra vez salir corriendo, volver, clean, otra vez salir corriendo, clean, otra vez salir corriendo. Y ya yo no aguantaba, pero él iba ahí corriendo y me decía, vamos, una más, Gustavo, una más. Él es profesor de educación física y de los buenos, porque yo conozco profesores de educación física que no son el mejor ejemplo del mundo. Él era ejemplo, él tenía muy buena condición física. Claro que él me llevaba ventaja. Cuando ya no pude más y sonó clean y yo no llegué, yo dije, honestamente me sentí yo he dado mi mejor esfuerzo, pero yo no sabía si mi mejor esfuerzo habían sido 100 metros o 500 metros. Yo para correr, nada, les digo, salgo a caminar, correr no cuenten conmigo. Y se pone y me dice, él hizo ya, tenía todo controlado, me dice, ¿cuánto hiciste? Y yo, no sé, decime que por lo menos 1 kilómetro, digo, porque estoy muerto. Y me dice, Gustavo, hiciste 2 kilómetros 400 metros. Y yo me caigo de espaldas. Casi me caigo. Nunca no me pongan ahorita a correr 2,5 kilómetros. A los 100 metros yo les paro. ¿Saben por qué corrí 2 kilómetros 400? Porque él iba corriendo conmigo. Porque él iba corriendo conmigo. ¿Sabes cuál es una de las claves de la vida cristiana? Busca ayuda. Busca a alguien que ya haya corrido, que te dé ideas y que te pida cuentas. Que te diga, ¿sigues leyendo? ¿Sigues leyendo el pasaje que quedamos? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás orando con tu esposa? ¿Estás esto? ¿Estás lo otro? Que pueda ser alguien con quien pueda ser abierto y contar. Y te termino con un consejo más. La evaluación permanente. Tienes que estar revisando si estás consiguiendo las metas o no. Si realmente ya caíste, ¿sabes qué tienes que evaluar? Si ya caíste en una rutina. ¿Qué cambios puedes hacer? Porque la rutina nos cansa. Una de las claves que encontré para mi rutina es cuando decidí, contrario a toda la formación que yo tuve de que solo una versión de la Biblia, fue cuando decidí que iba a tener mis tiempos cambiando de Biblia, porque me permitía estar leyendo Reina Valera una vez, Nueva Versión Internacional en otro momento, iba cambiando y eso me ayudó. Pequeños detalles donde voy evaluando qué cambios puedo ir haciendo para mantener el ritmo. Ahora sí les digo que lo último que les voy a decir, pero para mí es impresionante, es que este pasaje es impresionante. Notan cómo Pablo dice con lógica, primero sepan, después
considérense y después preséntense. Tu mente, tu corazón, tu voluntad. Y mire lo que Pablo se anima a asegurar. ¿Lo leen ahí? Vean lo que dice el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de ustedes. No es una orden. No dice que el pecado no se enseñoree de ustedes. No es un deseo. Usa el verbo en indicativo. Lo da por un hecho. Si ustedes hacen esto, el pecado no se enseñorea de ustedes. ¿Sigues luchando? ¿Quieres el cambio? Pero ya has hecho varios intentos de hacer cambio. Empieza a revisar. ¿Estás haciendo los cambios externos o estás empezando por un cambio en tu manera de entender tu vida cristiana? Tu conocimiento te lleva a convicciones y tus convicciones te llevan a acciones. Y ahora esas acciones existe la mayor probabilidad de que sean permanentes. Y si lo logras seguir, el pecado no se señoreará de ti. Padre, gracias esta noche de nuevo por tu palabra. Gracias, Padre, porque tiene tanto que encontramos, pero al mismo tiempo la haces tan vivible, tan práctica. Porque nos llevas de la mano para que entendamos. Porque sabes que a veces somos duros para entender, Padre. Pero nos llevas de la mano y nos enseñas. Padre, que esta noche podamos salir de acá diciendo voy a hacer cambios, pero lo voy a hacer por la razón correcta y de la manera correcta. Padre, que no nos conformemos a una vida cristiana rutinaria, tal vez no de pecado, pero sí rutinaria, sin frescura, sin cercanía contigo. Padre, que esta noche salgamos pensando qué cambios podemos hacer, pero hacerlos correctamente. Bendice a cada uno. Conforme lo que tú quieres usar tu palabra esta noche, lo estás haciendo, porque tú eres el Señor que inspiró esta palabra y la usas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.